Bien, buen día para todos, amada iglesia. Un gusto poder acompañarles una vez más. Si me ven solo es porque mi esposa y mi bebé se quedaron en casa, estaban un poquito enfermos, tuvimos una noche complicada, larga, así que mi cara de sueño no es que estuve orando toda la noche por ustedes, aunque me hubiera gustado hacerlo, sino que realmente estuve despertándome continuamente por el gordo. No tiene nada grave, creemos que un resfrío de época, los que son papás lo entienden, días y días. Estuvo bien un poco en el día y en la noche un poco complicado, así que bueno, mandaron saludos. Me dijo que les diga feliz día a todos los niños que haya en el auditorio, así que bueno, feliz día para todos los niños que nos acompañen. Es un gusto como iglesia poder tener a toda la familia reunida. Es un gusto poder juntarnos como familias a escuchar la voz y el mensaje de Dios. Bien, el título del mensaje de esta mañana, que va a ser más como una clase, realmente que como una prédica, es creando una cultura de discipulado y consejería. Creando una cultura de discipulado y consejería. Y si pensamos en el desafío de crear una cultura de discipulado y de consejería, necesitamos entender qué es el discipulado, qué es la consejería, qué nos dice la Biblia sobre esto y qué nos llama la Biblia a hacer y cómo podemos ponerlo en práctica. Para introducir el tema que vamos a estar pensando, les quiero contar que esta semana estuve leyendo un libro, que de paso se los recomiendo. Se llama Aprovecha bien el tiempo. Es un libro muy práctico, muy útil, muy bueno. Dice una guía práctica para honrar a Dios con tu día. Y es un libro sobre aprovechar el tiempo, por supuesto, y es un libro sobre productividad. Cómo poder usar bien, de la mejor forma, los recursos que Dios nos ha dado. Y mientras lo leía, una de las cosas que trata en un capítulo es acerca de estar enfocados. De aprovechar el tiempo implica aprovechar el tiempo en algo en lo que tenemos que estar enfocados. Y pensaba mucho, bueno, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son las metas que tenés para esta semana? ¿Cuáles son tus metas para lo que queda del año? Obviamente confiando en los tiempos de Dios, en la voluntad soberana de Dios, pero ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus desafíos o tus resoluciones? Algunos antes de fin de año tienen la meta de casarse, por ejemplo. Bien por ellos, oremos por ellos. A lo mejor para algunos de los adolescentes o niños es una meta de terminar bien este año lectivo, aprobar las materias, pasar bien de grado o de año. Quizá tu meta pueda ser, no sé, seguir haciendo algunos arreglos en tu casita. También es una meta buena, útil. ¿Cuál es tu meta? A los más o menos 20 años, un teólogo llamado Jonathan Edwards, estamos hablando de 1720, escribió una suerte de resoluciones que funcionaban como una meta para dirigir o enfocar su tiempo, su vida, su esfuerzo hacia ciertas cosas y no desviarse hacia otras. Quiero leerte dos de las que él escribió acerca de cómo él entendía que podía aprovechar bien el tiempo. Una de esas resoluciones, acordate, 20 años, un jovencito más joven que nosotros, que la mayoría de nosotros, escribió: resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable sea posible. ¡Wow! ¡Qué hermosa resolución y qué buena meta, incluso para nosotros, en esta semana! Y otra resolución que escribió Jonathan Edwards fue: estoy resuelto a estudiar la Escritura tan firmemente, constantemente y con frecuencia, al punto de que pueda encontrar y plenamente percibir que estoy creciendo en el conocimiento de ella. Otra meta asombrosa. Y si nos preguntamos hacia el final de sus vidas, ¿por qué este hombre fue, vamos a decir nosotros, un gran hombre, un gran teólogo? Parte de la respuesta está en esto. Dios lo usó y él también tenía un enfoque, una meta clara de cómo usar su tiempo, de cómo usar su vida. Sin metas no sabemos para dónde vamos y probablemente andemos como un barco a la deriva, llevados de un lugar a otro por las olas, las circunstancias o las urgencias. Pero si estamos enfocados con la ayuda del Señor, podemos usar bien nuestros recursos de una forma más óptima. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre este foquito y un láser? Que la luz del láser está enfocada, por eso llega a mayor distancia. Bueno, así es en nuestra vida. Y me preguntaba, bueno, no solo cuál es nuestra meta personal, quizá alguna meta que tengas para esta semana, ¿cuál es la meta de la iglesia? Es una gran pregunta, porque eso va a permear todo lo que hagamos como iglesia. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Hay varias formas de responder, pero quiero que nos enfoquemos en algo en particular en esta mañana. En este libro, que también se lo recomiendo, que es muy útil, muy bueno, que es sobre discipulado, se llama El enrejado y la vid.
Los autores cristianos plantean lo siguiente. Dicen que bíblicamente la meta de la iglesia es, dos palabras clave, hacer y desarrollar discípulos. Bien simple, bien recordable para que esta mañana puedas llevarlo en tu corazón o quizás escrito o en tu celular. La meta de la iglesia, hacer y desarrollar discípulos. Por supuesto, el propósito de la iglesia es dar toda la gloria a Dios. Pero una de las formas en las que la iglesia se enfoca para hacer eso es haciendo y desarrollando discípulos. Y vamos a verlo en la Biblia, no solamente en algún libro bueno, útil, cristiano, sino vamos a verlo en la Biblia, que es lo que Jesús le encomendó a su iglesia antes de partir. Entonces vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Prácticamente todo lo que vamos a decir esta mañana tiene como marco de referencia este solo texto. Este solo texto de Mateo capítulo 28. Así que vamos a leerlo despacio, vamos a leerlo todos juntos. Vamos a meditar en este texto, vamos a pensarlo y vamos a pensar en las implicaciones prácticas. Y todo el resto de la predicación, como les dije, va a ser una suerte de clase sobre esto. Cómo este texto nos guía en cuanto al discipulado, en cuanto a la consejería, en cuanto a la meta de la iglesia. Entonces, Mateo capítulo 28, ¿lo tienen? ¿Me hacen así con la cabeza? Bien, vamos a leer desde el versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, gracias por tu palabra bendita, gracias por tu palabra siempre fresca, siempre útil, siempre viva y eficaz para trabajar en nuestros corazones. Te pido, Señor, que al meditar y masticar, Señor, este texto, nuestros corazones sean transformados por tu palabra. Que podamos tener luz, claridad, dirección para cómo conducirnos esta semana, en lo que resta del año y lo que nos concedas de vida, para enfocar nuestras vidas en tus metas y no solo en las nuestras, Señor. Y te pido estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, es bueno tener metas, pero es mejor que nuestras metas estén alineadas a las metas de Dios. Y la meta de Dios, en cuanto a su iglesia, como hemos dicho, consiste en hacer y desarrollar discípulos. Y este texto lo muestra claramente. Volvemos al texto. Podemos decir que hay tres cosas claras, muy claras, en este texto. En primer lugar, podemos decir la potestad de Jesús. Lo pueden ver en el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad, todo poder, toda potestad. Lo segundo que podemos ver es un precepto muy claro. Id y haced discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Y lo tercero que podemos ver es la promesa de Jesús, que está en el versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos entonces la potestad de Jesús, el precepto de Jesús y la promesa de Jesús. Ahora, si no has leído el Evangelio de Mateo entero, yo te estoy contando el final, los últimos versículos, necesito ponerte un poco de marco de referencia y para los que lo han leído, para recordar qué tan importante es esto que está en esta parte, digamos. ¿Alguna vez viste el último capítulo de una serie o la última parte de una película y te faltó el resto? Bueno, para que eso no te pase, hacemos un breve repaso del Evangelio, muy breve, de Mateo. Mateo escribe su Evangelio, gracias Ariel. Mateo escribe su Evangelio para contarnos acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Y comienza su Evangelio mostrando cómo, de acuerdo a las Escrituras, este Jesús que nació era también el prometido, el profetizado por Dios en el Antiguo Testamento, que iba a ser el enviado de Dios, el Cristo, el que iba a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso su nombre es Jesús, que significa Salvador, el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y luego el Evangelio nos narra en varios capítulos lo que fue la obra y la enseñanza de Jesús. Una vida perfecta, sin pecado, una enseñanza que era de parte de Dios y acerca de Dios, para llamar a la gente a volver a Dios. Y hacia el final
del Evangelio vemos que este mismo Jesús, que anduvo sin pecados, que enseñó de parte de Dios, que era el enviado de Dios, que como vamos viendo en la sucesión de los capítulos, era el Hijo de Dios, era Dios entre nosotros, Emmanuel, fue a la cruz injustamente por nuestros pecados. Condenado sin motivo, sin causa, pero entendemos también por nuestros pecados. Y entonces este Jesús que muere en la cruz, crucificado, castigado severamente, es sepultado. Pero el Evangelio no termina ahí, esa es la buena noticia. Y lo que Mateo quería que sus primeros lectores conozcan y que nosotros sepamos. Porque luego nos narra, luego de la crucifixión, que Jesús resucitó, que Jesús está vivo. Y este Jesús vivo es el que leímos que en el versículo 18 se le aparece a sus discípulos. Ya no está muerto, no es un fantasma, no es una ilusión, no es una visión, es Jesús mismo que resucitó, que triunfó sobre la muerte, que se aparece a sus discípulos y ahora les va a dar una misión. Y esa meta de los primeros discípulos debe ser nuestra meta también. Aquellos que hemos escuchado la voz del Jesús resucitado para seguir tras Él y ser sus discípulos, tenemos una meta también. Y Jesús les dijo, toda potestad. Es muy importante, y lo vamos a ver en el resto de la prédica, que cuando tratemos de enfocarnos en esta meta que Dios nos ha dado, no lo hagamos en nuestras fuerzas. Lo hacemos descansando en toda su potestad, toda su autoridad y todo su poder. Pero luego dice cuál es ese precepto. Hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Otra versión dice, yendo, hagan discípulos. O sea, que el énfasis recae en hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Entonces, otra forma de decir lo que dice acá el texto es lo que plantean estos autores, que la meta de la iglesia es dos cosas, ya las dijimos, hacer y desarrollar discípulos, Bien, ¿cómo hacemos discípulos? No voy a hablar tanto de eso en esta mañana, pero lo que nosotros conocemos como evangelismo o misiones, o en algunas partes de cada prédica hablamos del Evangelio de Jesucristo, y esa es la forma en que hacemos discípulos. Hablamos a otros de Jesucristo, de su obra, de su persona, de lo que Él vino a hacer, de su mensaje, de su llamado. Y en la medida que Dios prospera ese llamado, ese anuncio, ese evangelio, la gente viene a Él y comienza a seguir a Cristo. Entonces hacemos discípulos, pero no solo basta hacer discípulos. Este texto es muy claro, que la meta no se acaba cuando una persona cree en Cristo. De hecho, la nueva vida de esa persona comienza cuando cree en Cristo y ahora hay una vida que caminar. ¿Cómo debe ser caminada? Bueno, guardando todas las cosas que Cristo nos ha dicho, nos ha enseñado. ¿Y cuál es la tarea de la iglesia? Desarrollar discípulos, enseñarles a que guarden todas las palabras de Jesús, todas las palabras de la Biblia. Entonces, muy sintético, la meta de la iglesia es hacer y desarrollar discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? A través del evangelismo, a través de las misiones, a través de nuestro testimonio diario, personal, a través de abrir la Biblia cada semana como iglesia y anunciar el evangelio, cantar el evangelio, orar el evangelio. ¿Y cómo desarrollamos a los discípulos de Cristo? Bueno, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo se hace eso? Con el discipulado. Esencialmente con el discipulado. Y vamos a ver que la consejería bíblica incluso es como una arista del discipulado. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿Están despiertos? Ok. Ahora, dijimos que es importante definir los términos, porque a veces usamos tanto algunas palabras que pudiéramos no saber de qué se tratan o entenderlas distinto. Entonces, un discípulo de Jesús, no estoy dando una definición propia, sino de un autor que habla acerca del discipulado, dice, un discípulo de Jesús es alguien que ha escuchado el llamado de Jesús y ha respondido, arrepintiéndose, creyendo en el Evangelio y siguiendo a Jesús. Así de sencillo. Un discípulo, que la palabra significa seguidor, es alguien que ha escuchado el llamado de Jesús, ha escuchado el Evangelio de Jesús, ha escuchado su mensaje y ha respondido, no solo lo ha oído. Hay mucha gente que escucha y no ha respondido arrepintiéndose. No son discípulos, son oidores. Hay gente que puede estar en medio nuestro esta mañana. Quizás has escuchado el Evangelio de Jesús muchas veces. Quizás por primera vez estás escuchando este mensaje, Evangelio, estas buenas noticias de que en Cristo podemos ser reconciliados con Dios. Que por medio de la obra de Cristo
perfecta, de su muerte en nuestro lugar, de su sepultura y resurrección y su triunfo victorioso, podemos acercarnos a través de Él nuevamente a Dios. Nuestros pecados pueden ser perdonados. Nuestra vida puede ser cambiada en Cristo. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Si has escuchado ese mensaje o lo estás escuchando por primera vez, para ser un discípulo no basta solo oírlo. Dice esta definición, es necesario arrepentirse. Es necesario reconocer que yo necesito ese Evangelio, porque yo he actuado lejos de Dios, en oposición a Dios, que soy un pecador, como dice la Biblia, que mi vida le ha dado la espalda a Dios en cada acción, en cada deseo, en cada meta que me he propuesto. He vivido lejos de Él y necesito arrepentirme de ese camino, de ese corazón rebelde contra Dios, del pecado que es contra Dios. Necesito arrepentirme y confiar solamente en Cristo. Ahora, si has escuchado ese mensaje y te has arrepentido y has creído al Evangelio, no se te pide más obras, ni acciones, ni rituales, simplemente arrepentirte, nada más y nada menos. Arrepentirte y confiar en Cristo. Si lo has hecho y estás siguiendo a Cristo, sos un discípulo. Hay mucha gente que viene a las iglesias semana tras semana. A esta iglesia, a la iglesia en Calle Lima, a las iglesias. Pero muchos no son discípulos. Han oído quizás el Evangelio, otros todavía no lo han oído. Hay algunos que han oído pero no se han arrepentido y no han creído. Entonces no importa si vienen todas las semanas a la iglesia, todavía no son discípulos de Cristo. Y no están caminando en esta vida nueva que Cristo ofrece. Es una pena, porque están escuchando la buena noticia y están postergando la decisión de arrepentirse, de creer en Cristo, de empezar a seguir a Cristo. Hay otros que simplemente hacen cosas o han hecho alguna vez una decisión por Cristo, pero no están siguiendo a Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿son verdaderos discípulos? Acá la definición es muy clara. Es necesario arrepentirse, es necesario confiar y es necesario estar siguiendo a Cristo. Un seguidor, un discípulo, es alguien que va tras su maestro. Entonces, si no estás caminando tras Cristo, todavía no sos su discípulo. O quizá necesitas verdaderamente ajustar tu vida para empezar a caminar bien tras los pasos de Cristo. Discipular, dice otro autor, es compartir nuestra vida con otra persona con vistas a que su avance en el conocimiento de Dios, su amor por el Evangelio y su madurez sea notoria. Es compartir la vida con otras personas, eso es discipular. No es solo juntarte a leer un material, eso es parte, pero eso no es todo lo que es discipular. Es compartir la vida con otra persona con vistas a que avance en el conocimiento de Dios, su amor por el Evangelio y su madurez en la vida cristiana. La meta no es solamente transmitir información. La meta del discipulado es la transformación de vidas, que las vidas sean transformadas. Cuando predicamos este Evangelio, no esperamos solo que la gente escuche información. Esperamos que en la gracia de Dios la palabra toque sus corazones y sus vidas sean cambiadas. Sus afectos sean cambiados, sus relaciones sean cambiadas, sus conductas sean cambiadas y que el cambio sea evidente. Y cuando buscamos acompañar a otros, discipular a otros, esperamos lo mismo. No esperamos simplemente que la gente sepa más información. Para eso está Google. Esperamos que la información de la Biblia, el mensaje y la verdad de la Biblia transforme la vida, cambie la vida, que cambie la nuestra y que cambie a aquellos a quienes acompañamos en el discipulado. Ahora, ¿cómo son transformadas las personas? Excelente pregunta. ¿Cómo son transformadas las personas? Y la respuesta es por el poder de Jesucristo y su palabra. Así son transformadas las vidas. La buena noticia es que Jesús tiene toda potestad. No un poco, no mucho, toda autoridad, todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra. No hay un solo lugar ni un área de nuestras vidas en el cual su poderosa palabra no cambie, no pueda cambiarnos a nosotros. ¿Cómo son transformadas las personas? Por la poderosa palabra de Cristo. ¿Y cómo entonces ayudamos nosotros a otros a ser transformados? Usando la poderosa palabra de Cristo. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 5, 2 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 20.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice este texto que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajador, ¿qué es un embajador? Es un representante. Es alguien que, por ejemplo, pertenece a un país y está en otro país como un representante de este país de origen. Entonces, en los países, en todos los países, hay embajadas. Acá, por ejemplo, en la Argentina tenemos distintas embajadas. La embajada de Italia, la embajada de España, etc. Y en ese lugar, lo que se busca hacer es representar a los ciudadanos, por ejemplo, italianos o del país que sean, estando en otro país aquí. Las banderas, la cultura, hasta el idioma de esas embajadas tiende a ser el idioma de origen, no donde están, porque representan otra patria, representan otro lugar. Y Pablo está diciendo que somos la iglesia, los cristianos, embajadores en nombre de Cristo. Estamos acá, en el mundo, en Saldán, en Córdoba, nos movemos en la sociedad, pero no representamos los valores de esta sociedad, ni el mensaje de esta sociedad. Nuestra bandera no es de este mundo. Somos de otro reino y somos embajadores. Eso significa que representamos, debemos representar bien otro reino, otro rey. Dice un autor, llevamos el mensaje del rey, Cristo, utilizamos los métodos del rey y encarnamos el carácter del rey. Tres cosas importantes. Llevamos el mensaje del rey, no es el nuestro, no lo inventamos, no se nos ocurrió, es el Evangelio. No tratamos de torcerlo, cambiarlo, acomodarlo, hacerlo relevante. Es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Llevamos su mensaje. Como embajadores no tenemos ni el derecho ni la idea de querer cambiar el mensaje. Así como está es poderoso, porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Llevamos su mensaje y utilizamos herramientas humanas, estrategias humanas, lo que se nos ocurre. No, utilizamos los métodos del Rey. Lo que Él en su palabra nos ha indicado, eso hacemos. Y encarnamos, y esto es importante, el mensaje del Rey. Cuando hablamos de parte de Cristo, nuestro Rey, debemos mostrar su carácter. Es decir, debemos ser coherentes. Cuando hablamos de un Cristo bondadoso, no podemos nosotros ser fríos, indiferentes. No dice bien eso acerca de la patria que representamos. No habla bien. La gente tiene un nombre para eso: hipocresía. Cuando decimos una cosa pero vivimos otra, ¿qué somos? Hipócritas. Y como embajadores se nos llama a hablar en nombre de Cristo y a mostrar, como vamos a ver, el carácter de Cristo, a ser parecidos, no perfectamente, pero sí parecidos a nuestro Rey. Otro texto en 2 Corintios 2:17, si quieren anotarlo, dice que por medio de Cristo hablamos con sinceridad de parte de Dios y hablamos como enviados de Dios. Hablamos como enviados de Dios. Nuestro mensaje es el mensaje que Dios nos ha dado y lo hablamos a otros como representantes de Dios. Hasta aquí hacemos unas preguntas. Quiero hacerte algunas preguntas y continuamos. La primera pregunta, y quizá la más importante hasta este punto, es si eres un verdadero discípulo de Cristo. Si verdaderamente has escuchado su mensaje, su evangelio, te has arrepentido, has creído en Cristo y le estás siguiendo. Porque si esta pregunta no tiene una respuesta positiva o afirmativa, todo lo demás que voy a decir no es para vos. Y todas las promesas y la esperanza que hay en el evangelio aún no es para vos. Porque si no te has arrepentido y confiado en Cristo hasta hoy, no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo tu corazón, estás siguiendo las modas de este mundo, estás siguiendo un camino de destrucción que te lleva más y más lejos de Dios, de la verdadera vida, y que te lleva a la perdición. Es lo que la Biblia dice. No hay neutralidad. Si no sos un seguidor de Cristo, estás siguiendo otra cosa, contraria a Cristo. No hay neutralidad. Y no se puede seguir a dos señores. Si estás siguiendo a Cristo, has dejado de seguir otras cosas. No podés sostener al mismo tiempo el seguir a Cristo y ser vos mismo tu propio Señor. No funciona así. El Evangelio es una buena noticia, pero el arrepentimiento al que el Evangelio llama es radical. No podemos seguir a Cristo y a nuestro propio corazón, seguir a Cristo y a las riquezas, seguir a Cristo y al pecado. Seguir a Cristo te implica dejar todo aquello que en tu vida fue hasta ese momento lo que te dominó, para dejar que solo Cristo te guíe, te controle, te lleve a donde Él quiere. Y como Cristo es un buen guía, un buen rey, Él no te va a llevar por lugares de perdición, de destrucción, de maldad.
O sea que no solamente te va a guiar soberanamente, sino que aún lo va a hacer para tu bien. Pero te pregunto, ¿sos un seguidor de Cristo? No si has escuchado alguna vez este mensaje, no si venís a veces a la iglesia, no, creo que soy evangélico, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si has verdaderamente dejado tu carga de pecado a los pies de la cruz y has comenzado a seguir a Cristo, confiando solamente en Él. Esa es la primera y más importante pregunta hasta este punto. Pero si sos un seguidor de Cristo, no perfecto, pero que intenta caminar día a día tras sus pasos, otra pregunta que puedo hacerte es: ¿hacer y desarrollar discípulos es una meta en tu vida? Cuando te dije que pensaras en alguna meta para esta semana o lo que queda de este año, ¿pudiste pensar en esto? ¿Hacer discípulos es una meta para vos? ¿Desarrollar a los discípulos de Cristo, ayudar en su crecimiento es una meta para vos? Si estás en un ministerio, ¿es la meta de tu ministerio hacer y desarrollar discípulos? ¿Con quiénes estás compartiendo tu vida para ayudarlos en su crecimiento? ¿Qué estás haciendo para que otros puedan crecer en su caminar con Cristo? Y acá tengo un llamado para esposos y padres. Es nuestra tarea discipular a nuestras familias. No es de la iglesia. También es de la iglesia, pero no es prioritariamente de cuando vienen acá. Es nuestra tarea. Es mi tarea como esposo, como padre, ser quien enseñe las escrituras a mi esposa, a mis hijos. La iglesia también lo va a hacer, pero es mi prioridad. Tiene que ser tu prioridad. Si sos esposo, si sos padre, no puedes dejar la educación en manos de otro. Dios te llamó a vos. Es un llamado sublime, es un llamado privilegiado. Y empieza en casa. Hacer discípulos y desarrollar discípulos empieza en casa, cada día, full time, no hay vacaciones, todo el tiempo. Estamos enseñándole a nuestras esposas e hijos a seguir mejor a Cristo o a comenzar a seguir a Cristo con nuestros hijos. Nosotros no podemos cambiar sus corazones, pero es nuestra tarea trabajar con sus corazones. Entonces, un llamado ahí a los hombres y padres y a los jóvenes que se van a preparar para formar hogares. Es nuestra tarea y es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio. Dios nos ha llamado a ser quienes discipulemos y aconsejemos a los nuestros. Y una pregunta más: si somos embajadores en nombre de Cristo, las personas que te rodean, ¿cómo ven a Cristo a través tuyo? ¿Qué tan buen embajador estás siendo? Cuando te ven, viste que cuando vos vas a una embajada y escuchás la lengua, el idioma, el dialecto que se habla en otras partes, quedas así como, estos hablan raro. Cuando la gente vea a los cristianos, no digo que usemos términos raros, pero tiene que pensar, estos no hablan igual que todos. No solo se quejan, no solo maldicen, tienen un hablar distinto, tienen una lengua distinta, hablan de amor, tratan de hacer cosas buenas por otros, porque representan a un reino distinto. ¿Qué tan buenos embajadores estamos siendo? ¿Quiénes te ven en tu trabajo, en la escuela? ¿Ven algo de Cristo en tu vida? Es un desafío para esta semana. Caminar más cerca de Él para que vean más de Él en nosotros y menos de nosotros. Ahora, ¿cómo discipulamos a otros? Bueno, voy a decir dos cosas solamente. Y vamos a leer dos textos. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo discipulamos a otros siendo ejemplos? También hay palabras que decir, hay mensajes que transmitir, hay lecciones que dar. Pero algo muy importante, discipulamos siendo ejemplo. Porque la gente, incluso los nuestros, antes de escucharnos van a vernos. Y se van a dar cuenta si lo que le estamos diciendo coincide con lo que estamos viviendo. Entonces es muy importante, y en la Biblia es un requisito para cualquier lugar de liderazgo, ser ejemplo. No ser perfectos, pero ser ejemplo. En cualquier ministerio, en cualquier lugar en el que vamos a servir a Dios o a hablar de parte de Dios, se nos llama con este estándar, ser ejemplos.
como Pablo, poder decir, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Vamos a un texto más. Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo discipulamos a otros? A través del ejemplo de una vida que sigue de cerca a su Señor, que es digna de ser imitada, de cómo seguir al Señor. Lo dicen los dos textos, claramente, se nos llama a ser ejemplos, pero no alcanza el ejemplo, hacen falta las palabras, por supuesto. Y los dos textos dicen, sé ejemplo en palabras. Entonces, ¿cómo discipulamos a otros? Siendo ejemplo, pero también hablando las palabras, las nuestras, no, las de Cristo. ¿Cómo vamos a ayudar a otros a que sigan a Cristo? Hablándole sus palabras, mostrándole en sus palabras lo que Cristo quiere de ellos. Y este texto de Tito dice lo mismo, que Tito debe ser ejemplo, que nosotros debemos ser ejemplo en la enseñanza. Tiene que haber enseñanza, tiene que haber un mensaje bíblico para poder guiar a otros a seguir mejor a Cristo. Entonces, ¿cómo discipulamos a otros siendo ejemplo y hablando las palabras de Cristo? Claro, ¿por qué no es tan popular esto de discipulado? Y en muchas iglesias no se habla. Porque discipular requiere un costo. Claro, no es gratis. Si vas a discipular, si vas a hacer un bien espiritual a la vida de otros, si vas a ayudar a otros a que caminen más cerca de Cristo, tiene un precio que pagar. El costo requiere tiempo. No basta un solo mensaje al año. Si vas a discipular a tus hijos, es todo el tiempo. Instrucción, corrección, todo el tiempo. Y ejemplo, por supuesto, todo el tiempo. Requiere tiempo. Si vas a juntarte con un hermano para ayudarlo en su crecimiento espiritual, y algo vas a tener que dejar de tu agenda de hacer para tener ese tiempo para esa persona. Siempre va a requerir tiempo, y el tiempo es un bien no renovable. Entonces, va a requerir un sacrificio, negarte a otras cosas para dedicar tiempo a la obra de Dios en la vida de otra persona. Requiere estudio. Si no vamos a decir solo lo que se nos ocurre, sino lo que Dios dice, debemos conocer lo que Dios dice. Requiere tiempo en la palabra, diario. Requiere estudio para que puedas conocer el mensaje de Dios. Para poder dar un consejo bíblico tenés que saber qué dice Dios, no en un texto aislado, en su palabra en general sobre ese asunto, para guiar a otros en sabiduría. Requiere estudio entonces, y requiere oración. No es en tus fuerzas. Nos acercamos cuando vamos a acompañar a otro en su caminar en el poder de Cristo, que decía Mateo 28, en toda su autoridad. Y entonces necesitamos continuamente orar. Señor, vos hacé la obra. Señor, vos dame las palabras. Señor, vos guíame. Señor, ayúdame a también yo ser ejemplo. Necesitamos orar. Requiere oración. Y la oración es un sacrificio. Es un privilegio, yo lo sé. La Biblia así lo presenta. Pero es un sacrificio. Nos cuesta orar, ¿o no te cuesta orar? Gloria a Dios si no te cuesta orar. Pero creo que a la mayoría de los cristianos nos cuesta orar. Hay 1.000.000 de distracciones. En el momento que queremos orar, todo viene a nuestra cabeza. Alrededor nuestro todo empieza a pasar. Mi bebé estaba tranquilo hasta que yo quise empezar a orar y él empieza a llorar y gritar. Pasa todo el tiempo. Y Pablo dice que cuando yo quiero hacer el bien encuentro esta ley, que aparece el mal en mí. Hay una oposición externa, hay una oposición interna. Cuando queremos orar, cuesta y va a haber que disciplinarnos. Y como escuché en una de las oraciones antes de empezar la reunión, hacer morir ese deseo en la carne de distraernos, de irnos a otra cosa, para permanecer ahí en la presencia de Dios, orando. Y por supuesto, el costo principal de discipular es que requiere amor. Requiere amor. Requiere amar a la persona a la que vas a acompañar, a la que le vas a dedicar tiempo, a la que le vas a enseñar. Si no es por amor, ¿por qué otra motivación vamos a hacerlo? Amor a Dios, por supuesto, y amor a esa persona. Si vas a discipular a tu esposa o a tus hijos, tiene que ser movido por el amor. Es más, cuando se ponga bien difícil, es el amor hacia ellos, nutrido por el Espíritu Santo en tu corazón,
que te va a hacer perseverar y no tirar la toalla. Bien, hasta aquí hemos hablado de discipular o discipulado. Ahora, como dicen dos autores llamados Pierre y Reju en un libro que se llama El pastor y la consejería, los cristianos tienen la tarea de hacer discípulos. Lo hemos visto en el texto, lo hemos probado de diferentes formas. Discipular a menudo requiere aconsejar a personas a través de situaciones difíciles. Aconsejar a personas a través de situaciones difíciles. Entonces, una de las aristas del discipular o discipulado es la consejería bíblica. ¿Qué es la consejería bíblica? Bueno, hay muchas definiciones. Gracias a Dios hay cada vez más buenos materiales en español. Los que conocen el seminario William Carey, hay una posibilidad de estudiar consejería bíblica. Paso ahí el dato. Pero ¿qué es la consejería bíblica? Es simplemente decir un texto suelto aquí y allá. Es dar un par de consejos prácticos que más o menos todos nosotros compartimos. Consejería bíblica, dice un pastor dominicano que fue un profesor mío, es el ejercicio individualizado de cuidado mutuo entre los miembros de una iglesia local, ejercitado como un ministerio de la palabra de Cristo, con la meta de enseñarnos mutuamente a darle gloria a Dios en toda manera de vivir. Este material se lo pasé a Leo para que después cualquiera que lo quiera lo tenga, porque son varias notas, son varios puntos, y me encantaría que lo tengan para que puedan después rumiarlo, verlo, leerlo, quizá cuando estén más despiertos con un café, con un mate, volver a leer los textos, las frases y poder apropiarse de este material. Pero en esta definición que te acabo de leer hay 4 cosas muy importantes. El concepto. La consejería bíblica es el ejercicio individualizado de cuidado mutuo. Hay algo más personal que en la predicación, donde yo aquí estoy hablando a muchas personas. En la consejería es algo más personalizado, más individualizado y de cuidado mutuo. Es decir, la intención de la consejería es cuidar a la otra persona, ayudar a la otra persona, guiar a la otra persona, consolar a la otra persona, quizás confrontar a la otra persona. Hay un cuidado mutuo, ese es el concepto, un ejercicio individualizado de cuidado mutuo. Hay un contexto, la frase lo dice, entre los miembros de una iglesia local. No ocurre en una consejería profesional, en algún consultorio, en algún box perdido por ahí. Ocurre en la iglesia. Es en la iglesia local donde Dios quiere que los suyos se aconsejen mutuamente, se cuiden mutuamente a través de este ministerio. Hay un camino, una forma. Dice, ejercitado como un ministerio de la palabra de Cristo. Y hay una conquista o una meta. La meta es enseñarnos mutuamente a darle la gloria a Dios en toda nuestra manera de vivir. Dice Jay Adams, que para mí es uno de los referentes de consejería bíblica más importantes, la consejería debe ser el ministerio de la palabra poderosa y sagrada del Dios viviente, quien mediante su espíritu obra a través de ella para cambiar vidas. Esa es la consejería bíblica. Dice tu autor, la consejería bíblica promueve la integración de principios bíblicos en la vida de la gente. ¿Cómo vivir? Bueno, de eso trata la consejería bíblica. De modo que lleguen a ser sólidamente cristocéntricos y semejantes a Cristo en todas las áreas de la vida, incluyendo los deseos, los pensamientos, las actitudes, los sentimientos y la conducta. Algunos textos clave. Acompáñenme ahora de vuelta a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Dice el versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El llamado de Pablo a los colosenses es este, que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones. El llamado de Pablo a nosotros por este texto es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Y entonces que podamos enseñarnos y exhortarnos mutuamente. Eso es la consejería bíblica, por instruirnos, aconsejarnos, guiarnos, animarnos mutuamente a través de la palabra de Cristo que mora en nuestros corazones.
no es solo una tarea de los pastores y los líderes. Cuando Pablo está escribiendo acá, le habla a la iglesia y dice que mora en abundancia en todos los corazones de los creyentes para que todos los creyentes puedan mutuamente exhortarse y enseñarse unos a otros en toda sabiduría. Sí, es una tarea de los líderes, por supuesto. Sí, es una tarea de Ariel. Y por eso van todos a pedirle consejería. Pero no es una tarea solo de Ariel. Es una tarea de todos nosotros, de poder llenar nuestros corazones con la palabra de Cristo para poder aconsejar cuando alguien nos pregunte algo, cuando un hermano te pide un consejo, cuando un hermano te cuenta algo, para poder responderle bíblicamente. Vamos a otro texto, porque esto tiene que quedar muy claro. Romanos capítulo 15. Y otra vez, en Romanos capítulo 15, Pablo no le está hablando solo a los líderes, le está hablando a la iglesia en Roma y le dice, Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, toda la congregación, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, podríamos poner entre paréntesis, aconsejarnos, los unos a los otros. Por supuesto, hay que estar lleno de bondad y hay que estar lleno de conocimiento, pero el llamado de Pablo es que los hermanos en esta condición puedan mutuamente amonestarse, animarse, confrontarse, enseñarse unos a otros. No solo los líderes, la congregación. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 12. Mirad, pastores, no dice así, ¿verdad? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una de las cosas hermosas que tiene la iglesia es que la iglesia no puede hacer amigos, y los verdaderos amigos van a exhortarse para que tu corazón no se desvíe de Dios. Porque no hay nada mejor para nuestras vidas que Dios. Y un verdadero amigo, hermano en la fe, va a cuidarte que no te vayas por un camino que te aleje de lo que es mejor para tu vida y para tu corazón, que es estar con Dios. Y este es el privilegio que tenemos, exhortarnos los unos a los otros. Pero por si no fuera suficiente, vamos a seguir viendo otros textos. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es nuestra tarea mutua aconsejarnos, animarnos, edificarnos, confortarnos mutuamente, para que así podamos vivir para la gloria de Dios en comunidad. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta este punto vimos que el propósito de Dios en su iglesia es que los miembros se aconsejen, se animen, se exhorten, se conforten mutuamente. Ahora, dos textos que nos hablan de cómo hacerlo. Este texto es clave. La suficiencia de las Escrituras es presentada con claridad en estos dos versículos. Es la Escritura, la palabra de Dios, la que es suficiente para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para capacitar a los hombres de Dios, para hablar las palabras de Dios, para la obra de Dios. La palabra de Dios alcanza. Por supuesto, la palabra de Dios usada por el Espíritu Santo. Pero algo que quiero dejar claro es que cuando hablamos de consejería bíblica, hablamos de psicología. No hace falta. Hermano, no hace falta. Soy psicólogo, yo estudié, te puedo decir que nada de lo que vas a ir a buscar ahí es esencial
para ministrar al pueblo de Dios para sus necesidades. Puede haber cosas útiles, cosas relativamente interesantes, hay muchas, sí, pero para la obra de Dios, la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente, tenés que creerlo, porque si no crees vas a andar corriendo tras un montón de modas. Porque si no crees vas a decir, si yo tuviera, o si yo supiera, si yo hubiera estudiado, entonces sería un consejero, pero como no, entonces no lo puedo hacer. ¿Y quién va a hacer la tarea? Somos nosotros los que estamos llamados. Como dice Jay Adams, el problema no es la insuficiencia de las Escrituras, es nuestro insuficiente conocimiento de las Escrituras. ¿Se entiende? No es que la Escritura no trate todo tema importante para la vida, o que no traiga el consejo de Dios a cada aspecto, es que no los conocemos a veces. Porque no nos hemos sentado a estudiar, a orar, hasta que el Señor nos muestre y nos enseñe. Este texto es claro. La Escritura es inspirada por Dios y es útil para la obra de Dios. Después pueden revisar también el Salmo 19. El Salmo 19 es un salmo precioso que habla al principio de la revelación general de Dios, cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, y a partir del versículo 7 muestra cómo Dios se ha revelado en su palabra, en su ley, en sus testimonios, en sus preceptos, en la Biblia. Y esa palabra es suficiente para todo lo que el alma necesita, para todo lo que las personas necesitan para estar enteramente preparados para toda buena obra, o para ser semejantes a Cristo, o para vivir en el día a día. Dice que esa ley es perfecta y convierte el alma, que da gozo al que está triste, da claridad al que está confundido, da guía. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Necesitamos conocer más la palabra de Dios para aconsejar a otros el consejo de Dios. ¿Sabes? Si vos tenés un problema grave y vos venís a consultarme, yo no quisiera que mi opinión decida lo que vas a hacer. Porque yo no soy perfecto, porque yo no soy omnisciente, porque aún con mis mejores intenciones puedo llevarte a la ruina. Yo anhelo realmente que si me contás algo personal, quizá delicado, mi consejo sea lo que Dios dice. Porque Dios no te va a llevar a la ruina, porque Dios sí es omnisciente, porque Dios sí te conoce, y porque su palabra no solamente es el consejo hacia dónde tenés que ir, te va a dar el poder para ir a donde tenés que ir. Por eso necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. ¿Cómo aconsejamos a otros? Voy a tirarte como un aperitivo 4 cosas y luego las podés revisar en las notas, si se las pedís a Leo, para profundizar un poco más en este tema. Pero por lo menos quiero decirte 4 cosas de cómo llevamos adelante la consejería bíblica, o 4 elementos que el autor Paul Tripp, en su libro Instrumentos en las manos del Redentor, desarrolla en todo un libro. Entonces no voy a sintetizarlo, todo un libro en 2 minutos, pero voy a usar esos 4 puntos. Es muy bueno el libro, también se los recomiendo. Y él dice que los 4 elementos de cambio, o 4 componentes de cómo aconsejamos a otras personas, implican esto: amar, conocer, hablar, hacer. Son 4 palabras, 4 conceptos que luego pueden revisarlos en ese libro, o en el material incluso, que son elementos importantes de toda consejería bíblica. Amar tiene que ver con que nos acercamos a una persona y nos involucramos en lo que le pasa. Hay muchas corrientes psicológicas que dirían, no, hay que mantener una distancia instrumental. Vos ahí, yo en el diván, yo te escucho, paciente, cliente, listo, te doy el alta. No tenemos un vínculo. El cristianismo no es así. La consejería bíblica no es así. Cristo nos llama a involucrarnos en la vida del hermano que está sufriendo o que está en pecado. Nos involucramos, no es a distancia. Nos acercamos por amor y entramos en sus vidas. O los escuchamos por amor. Nos metemos en lo que le pasa al otro porque nos importa el otro, porque es miembro del mismo cuerpo que nosotros. Involucramiento. Eso es una forma de amar. Y brindar esperanza. Nos involucramos para decirle a esa persona que necesita dirección o consejo o corrección que el Señor está en medio nuestro, que el Señor no nos ha dejado, que el Señor puede ayudarle en la necesidad, por más difícil que sea que esté ocurriendo. Puede haber sufrimiento muy profundo, pero brindamos esperanza, no algo positivo como todo va a estar bien. La esperanza de que las promesas de Dios son verdaderas, que el Consolador, al cual Cristo mismo envió, puede sanar nuestras heridas. Esperanza verdadera para personas que están sufriendo, para personas que necesitan cambiar patrones que no están pudiendo manejar. ¿Dónde está la esperanza? En Dios. Y como consejeros debemos brindar esa esperanza en las promesas de Dios y en el poder de Dios, que Él puede cambiar vidas.
puede cambiar vidas. Entonces lo primero entonces, amar. No es una orden de paso, no son elementos. Tengan en cuenta que son como ingredientes en una torta. A veces el orden de los factores sí altera el producto. No vamos, como vamos a ver, decir los consejos primero, sino primero escuchar, conocer, orar, pasar tiempo con la persona, escuchar para entender. Pero otra vez no son una receta de pasos. Entonces ténganlos en cuenta como elementos, o así lo plantea este autor y me parece que tiene razón. Amar. Lo segundo, conocer. Para dar un consejo bíblico tengo que entender qué dice Dios y qué le está pasando a la persona. Si no, voy a hablar un montón de lo que no tengo idea. Si no escucho bien, adecuadamente, si no investigo, si no atiendo y puedo identificar con la guía del Señor cuál es el asunto principal de lo que me está diciendo, quizás pueda decir un montón de cosas buenas, pero que no aplican o no dan en el clavo de la necesidad principal. ¿No te ha pasado querer contarle algo a alguien y que ya te empiece a dar un mensaje y todavía ni siquiera sabe de lo que le estás por preguntar o hablar? Bueno, eso no es consejería bíblica. Eso puede ser muy bien intencionado, todos lo hemos hecho alguna vez, pero la consejería bíblica requiere conocer cuál es la situación, qué le está pasando y por lo tanto hacer buenas preguntas que apunten a la conducta, qué pasó, qué hiciste, cómo reaccionaste, cómo respondiste, quién hizo qué, preguntas para entender, pero también que apunten a los motivos. ¿Por qué te afectó tanto eso? ¿Por qué te entristeciste así? ¿Por qué te enojaste tanto cuando tal persona hizo tal cosa o no hizo tal cosa? Apuntamos a la conducta, pero apuntamos también al corazón. Y para eso hacemos preguntas. Y oramos. Y oramos. Y lloramos a veces y oramos. Señor, mostrame. Señor, dame claridad. Señor, no sé bien qué le está pasando a esta persona. No sé bien si me ha dicho todo o si necesito preguntar algo más para entender. Entonces, lo segundo es conocer, investigar e interpretar esa información. A la hora de interpretar la información, es muy importante usar términos bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque si vos no usás categorías bíblicas, ¿dónde vas a encontrar las respuestas? Te voy a dar un ejemplo. Si alguien viene y yo le digo que tiene trastorno intermitente explosivo, existe eso. Si después puedes consultar el DSM-4, el manual de diagnósticos de enfermedades mentales, eso existe, no lo estoy inventando. ¿Sabes lo que es? Arranques de ira. Claro, si yo le digo, mi querido hermano Leo, últimamente con esto del matrimonio te veo un poco estresado y noto que tenés un trastorno intermitente explosivo. Primero que todo, él va a decir, gracias por descubrirlo. ¿Cómo se amputa? Como si fuese simplemente algo en un órgano en él que quizá pueda, porque es un trastorno. O quizás me diga, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tenés que ir al psicólogo o al psiquiatra. Tenés que tomar medicación para manejar esto explosivo de tu trastorno intermitente. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que cuando vos nombras mal el problema, no vas a encontrar bien la solución. Ahora, si yo le digo, Leo, noto que estás luchando con la ira, la Biblia habla mucho de la ira y de cómo vencer la ira. Entonces, es muy importante nombrar las cosas como Dios las nombra, por su nombre, con claridad, llamarle al pecado, pecado, para que entonces la solución sea efectiva. ¿Se entiende? Si no uso bien las categorías ahí, voy a errar, porque un mal diagnóstico siempre lleva a un mal tratamiento. Entonces necesitamos la guía de Dios, escuchar o conocer, interpretar bien, y lo tercero sí, hablar. La consejería bíblica es directiva. No escuchamos solamente para que la persona se sienta mejor y se vaya. No, tenemos que hablar delante de Dios y de parte de Dios el mensaje de Dios. Necesitamos instruir, necesitamos mostrarle a la persona ahora cómo tiene que responder o actuar a eso que nos ha contado. Hay veces que las circunstancias no van a cambiar, pero la persona puede actuar de una forma que dé gloria a Dios, que muestre esperanza en Cristo, aún en las situaciones más difíciles. Otras veces sí va a hacer falta que esa instrucción sea confrontativa. Hermano, vos me decís que tal y tal y tal cosa, y es cierto, pero estás respondiendo mal. Eso es pecado. Y tenés que cambiar esto así, así y asá. Tenés que proponerte dejar de hacer esto y hacer esto. Tenés que orar al Señor que Él cambie tu corazón para que en vez de responder con ira, comience a desarrollar la paciencia y tolerancia de Cristo. Necesitamos hablar.
y hablar de parte de Dios y hablar el consejo de Dios. Y otra vez necesitamos conocer para eso la palabra de Dios. Y por último, la cuarta palabra, amar, conocer, hablar, hacer. Debemos ayudar a la persona a que haga. La gente a veces dice, ya me siento mejor, ya me desahogué, ya está. Esos no son los cambios. Los cambios verdaderos comienzan cuando los cambios verdaderos comienzan. Y eso no me lo revela el Señor. Eso es obvio para todos nosotros. No es lo mismo decirte, te prometo que voy a empezar a, no sé, darte semanalmente 1 kilo de asado. Mira qué promesa, con lo caro que esté el asado. 1 kilo de asado. La promesa puede ser muy linda, pero si yo no le doy semanalmente o ni siquiera ocasionalmente, él va a decir, muy linda tu promesa, parece político en campaña, pero no has cambiado nada. A veces nos engañamos pensando que porque tenemos buenas metas, ya está. No es así. Las metas nos dan dirección. Cuando la persona te dice, ahora voy a hacer y voy a ir y voy a hacer esto, eso es un primer paso y muy bueno. Después tenés que juntarte con él y preguntarle, ¿cómo te fue? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Bueno, vamos a intentarlo otra vez, voy a animarte, pero tenés que poner de tu parte. No va a ser un ángel que baje y te cambie el carácter. Todos los días tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, deja de hacer esto, cuidado con esto. Entonces, lo cuarto entonces es animar a la persona a implementar lo que hemos hablado. El Señor te ha dicho esto, ahora anda y hacelo así, hacelo asá, hacelo todos estos días. Hacelo y después hablemos a ver cómo te fue y cómo podemos revisar un plan de acción intencional pero preciso. Y por último, dentro de este hacer, animamos a la persona a ser parte de la vida de la iglesia, porque Dios nos ha dejado muchos recursos en su pueblo. Como familia tenemos muchos recursos. No se reduce a tu consejo, se reduce a que puedas quizás decirle, mira, yo de este tema no sé, de esto puntualmente no tengo mucha claridad, anda a hablar con Germán. Y Germán a lo mejor está tratando con otra persona y le dice, mira, es muy importante para que vos aprendas cómo ser, supongamos que es un hombre, para que aprendas cómo ser un esposo, que te juntes con hombres cristianos que están siendo maduros en cómo son esposos. Júntate con Pablo, júntate con Ariel. ¿Ves? La iglesia es el contexto donde esto funciona. No se reduce a la tarea de uno solo, aislado. La iglesia es una bendición. Cuando funciona bien, la iglesia es una bendición, donde mutuamente vamos creciendo y damos gloria a Dios. Repasando entonces, ¿cómo hacemos consejería bíblica? Amar, conocer, hablar, hacer. Cierro con algunas preguntas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ser y desarrollar discípulos. ¿Cómo estamos respondiendo? Hemos dicho que es la meta que tenemos, hacer y desarrollar discípulos. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué ajustes es necesario que esta semana hagamos en nuestra agenda y aún en nuestro corazón para enfocarnos en hacer y desarrollar discípulos, para aconsejar mejor a otros, para acompañar mejor a otros? Y aún más preciso, ¿qué pasos vas a dar esta semana? Primero, para vos ser un mejor discípulo del Señor, y segundo, para ayudar a otros en su caminar con Cristo. ¿Qué vas a hacer esta semana? Y una vez más, lo vuelvo a preguntar, si aún no eres un discípulo o una discípula de Cristo, ¿qué te detiene? ¿A quién estás siguiendo? ¿Tras quién o qué estás corriendo? ¿Dónde está tu esperanza? Solamente en Cristo vas a encontrar una esperanza verdadera. Vas a encontrar salvación, perdón de pecados y una forma de vivir distinta que agrade a tu Creador, porque para eso fuiste creado, para eso existimos. Fuera de Cristo no hay posibilidad. Y es aún peor. La Biblia dice, fuera de Cristo hay condenación. Si estás siguiendo a otro que no es Cristo, estás caminando en la condenación. Y un día, cuando tu vida termine, dentro de poco, dentro de mucho, vas a toparte con tu Creador, al cual rechazaste en vida, y vas a sufrir su eterna condenación. El llamado del Evangelio y las buenas noticias es que no tenés que esperar ese día. Hoy podés arrepentirte de esa vida que has corrido de Él. Hoy podés rendir tu vida a Cristo, confiar en Él, hacer las paces con Dios, reconciliarte con Dios, pedirle su perdón. Hoy podés hacerlo. Y solamente necesitas confiar en Cristo. No es necesario más.
No se te pide dinero, no se te pide una acción, simplemente que dejes tu vida rendida a Cristo y comiences a seguirlo solamente a Él. Oramos para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en tu inmensa gracia enviaste a tu Hijo, Cristo, para reconciliarnos contigo, Señor. Éramos pecadores que no merecíamos tal acto de amor y consideración. Y sin embargo, por tu gran bondad, tu infinita misericordia, Cristo vino, vivió entre nosotros esa vida perfecta, murió en nuestro lugar, resucitó y nos dio una tarea de poder llevar este mensaje, esta buena noticia, hasta lo último de la tierra, en su autoridad, en su nombre. Señor, ayúdanos esta semana a hacer y desarrollar discípulos. Ayúdanos, Señor, a discipular mejor a otros, a ser buenos consejeros bíblicos. Bendecí a aquellos que están haciendo esta tarea en esta iglesia, Señor. Bendecílos. Dales esperanza de que nada de lo que hacen para vos es en vano. Que toda obra, Señor, hecha para vos en tu temor, en tus fuerzas, va a tener su fruto, Señor. Para tu gloria y para el bien y el crecimiento de tu obra en este lugar. Señor, y si hay alguna persona que hasta el día de hoy no es un verdadero discípulo tuyo, Señor, háblale, llámale por tu voz poderosa para que comience hoy a caminar tras tus pasos. Que pueda hoy arrepentirse de sus pecados y confiar solamente en Cristo, Señor. Y comenzar una nueva vida, ya no siguiendo su corazón o a este mundo, sino solamente a Cristo. En su nombre oramos y te pedimos estas cosas. Amén.